José Ramón Cosío. Hola, José Ramón. Muy Carmen, buenos días. ¿cómo estás? Muy bueno, igualmente para ti. Muy buenos días, pues con tantos temas, ¿no? Uy, muchísimos, cada semana se nos acumulan más, qué barbaridad. Bueno, pues estamos ahora siguiendo de cerca, digamos, los temas derivados, por supuesto, de la pandemia. Y bueno, pues en algún momento vamos a estar en la fase 3, como se ha dicho, no es que me lo invente, es que se ha dicho reiteradamente que estamos en la fase 2, cuyo propósito principal es pedirle a la gente que se aísle, que se quede en casa, que logremos como país que la famosa curva de la epidemia se achate y se prolongue en el tiempo para que sea una epidemia más larga y se pueda administrar, digamos, lo mejor en términos hospitalarios este fenómeno. Pero bueno, la fase 3 en algún momento sucederá. Tiene implicaciones de todo tipo, desde luego las sanitarias principalmente, pero es un conjunto de decisiones las que involucra decretar o declarar la fase la fase 3. ¿Cómo ir analizando ya lo que viene? Mira, el doctor López-Gatell creo que con demasiada precaución no se ha animado a decirnos en qué va a consistir la fase 3. Él ha estado diciendo, bueno, sí va a entrar la fase 3, pero la fase 3 tendrá medidas que iremos tomando en su tiempo. Me parece que lo más importante es darnos cuenta que esto tendrá mayores restricciones a las libertades, a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, y en alguna medida importante a la libertad de comercio, que ya se ha empezado a presentar desde las declaraciones o del acuerdo que tomó la Secretaría de Salud, distinguiendo actividades esenciales y no esenciales. Entonces me parece que ahí es donde veremos efectivamente una restricción mucho más importante de las libertades. Yo no sé si se van a animar, y lo digo con esa expresión, a tomar medidas como la que ya se han presentado en otros países, que lo sabemos todos, Argentina, España, Italia, etcétera, donde sí se les ha impuesto a las personas restricciones muy importantes a estas libertades, restricciones en un sentido jurídico, como posibilidad de disparar una sanción en caso de que no se cumplan. Hasta ahora no, porque lo que hemos tenido tanto en el grupo de riesgo como en el grupo de no riesgo son recomendaciones para no salir y para no estar contaminando unas personas a otras. Entonces creo que sí va a ser un momento extraordinariamente importante donde el gobierno mexicano va a tener que tomar la decisión de qué tanto nos van a imponer medidas de aislamiento que hasta ahora, hay que decirlo con franqueza, tampoco las han construido de esa manera compleja. Bueno, pues todo eso desde luego se tendrá que ir analizando, bueno, se está analizando ya y se tendrá que seguir analizando, sí. Con las complejidades también, bueno, que aunque hay, digo, ángulos diversos, complejidades también de carácter ético. Cuando venga el proceso de incremento de los casos y se vea un escenario, donde hay un escenario posible de saturación de espacios hospitalarios, tan es así que se están haciendo alianzas con el sector privado para que se ocupen camas del sector privado de los enfermos que no son de COVID-19, del sector público, para que queden camas liberadas del sector público para enfrentar el COVID-19. Bueno, esto nos habla del fenómeno al que hay que estar preparados. Y digo que hay elementos incluso ya de consideraciones éticas por esta determinación de priorizar a los jóvenes en la atención médica. Si hay un hospital saturado, si se tiene que elegir, tremendo, ¿no? Si se tiene que elegir entre un joven y un adulto mayor o alguien que tiene una enfermedad crónica y que tiene más posibilidades de morir frente a la pandemia, frente al virus, bueno, pues se optará, ya está determinado de esta forma por el órgano correspondiente, se optará por darle el servicio médico al que tenga más posibilidades de vivir y que tenga más años de vida. Qué situación tan compleja, José Ramón. Complejísima. Mira, y qué bueno que sacas este tema, porque de verdad yo creo que va a ser de las cosas más complicadas que vamos a ver. Por supuesto que nuestra Constitución garantiza a todos un derecho universal a la protección a la salud.
También garantiza que las personas no puedan ser discriminadas o no se les puedan negar los servicios. Sin embargo, estamos viendo no una condición de salas de emergencia, sino una emergencia sanitaria, que es una cuestión completamente diferente, en el sentido de que no van a alcanzar muy probablemente los servicios hospitalarios, sean estos camas, sea personal médico, sean respiradores o ventiladores, para que todos lo tengan. Entonces se están tomando ya medidas de lo que ya como acepción reconocida por el diccionario de la Real Academia se llama triaje, que es una diferenciación entre las personas precisamente por sus condiciones de posibilidad de vida, sus expectativas de vida. Hay varios criterios ahí. El Consejo de Salubridad General emitió una muy buena guía para precisamente ayudar a los hospitales a ir tomando estas medidas. Yo, déjame que lo cuente, estoy ayudando a un hospital privado de esta ciudad, en un grupo interdisciplinario de primerísima. Hoy en la noche es probable que liberen este protocolo, y precisamente de lo que se trata es de saber a quién en condiciones extremas y en condiciones de restricción de recursos se le va a dar la posibilidad de acceder a los servicios, y a quienes por razones de edad o por razones ya de enfermedades muy avanzadas no se les va a dar. No es que no se les quiera dar, eso sí es muy importante que lo digamos. Lo que pasa es que no se puede dar porque los recursos no van a alcanzar previsiblemente para todos. La Universidad Nacional, el doctor Fajardo, está haciendo un hospital junto con Citi, Banamex, para que personas que ya están en una fase de segunda, ya están en una fase de mejoría, puedan salir de los hospitales y vayan a tener la convalecencia al centro Banamex, que está ahí al lado del Hipódromo de las Américas. Entonces sí me parece que se están previendo algunas decisiones que van a ser muy dolorosas, desde luego, y que desde luego tienen un respaldo jurídico. El artículo 469 de la Ley General de Salud prevé que nadie se le pueden restringir las condiciones de servicios, salvo cuando existan una condición sin causa justificada. Aquí me parece que se van a encontrar causas justificadas. El Código Penal también prevé en su artículo 15, en varias fracciones, la posibilidad de que exista una causa de justificación respecto a lo que ordinariamente sería la comisión de un delito cuando se está tratando de salvar un bien de carácter mayor o cuando se tiene un conflicto entre bienes. Entonces me parece que desafortunadamente vamos a encontrar estas medidas de separación, de postergación, etcétera. Hay argumentos que se han empezado a presentar en el sentido de qué mal, y pues sí, moralmente es muy difícil tomar esas decisiones, pero me parece que va a tener que ser algo, porque previsiblemente, y lo estamos viendo ya en algunas entidades federativas, el caso de ayer de Baja California y particularmente Tijuana es muy dramático, no están alcanzando los servicios para que todas las personas puedan recibir ayuda cuando lleguen en unas malas condiciones o ya condiciones verdaderamente graves a los hospitales. Y esto sí me parece que es muy importante que se empiece a socializar, y qué bueno que tú lo tomas en el programa, para que entendamos que es algo no igual, pero sí parecido a las condiciones de guerra que se presentan precisamente porque no alcanzan para todos los soldados en los frentes de batalla la asignación de recursos médicos en estas condiciones. Se nos cortó un fragmentito, pero se entendió perfecto, José Ramón. Pues sí, en un momento más tendremos más detalles, más información acerca precisamente de esta determinación, de esta guía bioética, que bueno, pues hemos aquí comentado ampliamente, y bueno, pues sí requiere más detalles lo que han acordado precisamente los especialistas en esta materia, y sí, es estrujante al final de cuentas, pero resuelve, digámoslo así, resuelve una condición general para que los médicos y los hospitales y quienes se vean en ese escenario extremo tengan una guía de actuación, porque el dilema ético, si no hay esa guía de actuación, debe ser pavoroso. Si es pavoroso aplicar la guía que se está diciendo, más pavoroso no tener una guía. Exactamente, ese es exactamente, ahí está el punto. Imaginemos la situación donde ya estamos en una situación verdaderamente de crisis, existe solo un ventilador,
hay 2 o 3 personas que lo requieren en ese momento, ¿a quién se lo asignas el ventilador? Sé que lo ideal sería decir, pues a todos, porque todos tienen derecho. A ver, estamos hablando de una cosa real, de una cosa seria, de una cosa donde en ese momento se tiene que tomar una decisión. ¿Quiénes son de entre un grupo de 3, 4, 5 personas en el ejemplo, aquel al que se le va a dar el ventilador, sabiendo que los demás tienen probabilidades de no recuperarse tan claramente? También es verdad, el otro día lo comentaba algún epidemiólogo mexicano muy importante que vive en los Estados Unidos, que tampoco hay una relación directa entre salvarse y los ventiladores. Eso también hay que decirlo, porque también hay toda la parte de tratamientos paralelos. Pero en fin, tomémoslo como ejemplo, a quien en ese momento, con la mejor información disponible, teniendo que tomar decisiones en minutos, a quién se lo vas a dar. La idea precisamente de esta guía o de los protocolos que algunos hospitales están ya elaborando es tratar de objetivar las reglas para que se sepa exactamente o con la mayor precisión posible quién sí entra, quién no entra, a quién se le da, quién que no ha reaccionado a los tratamientos tiene que ser removido de ese lugar para que otra persona que podría beneficiarse acceda ahí, a quién se le van a dar ya cuidados paliativos, cuál es la forma en la que hay que operativizar las voluntades anticipadas. Es decir, son muchísimos problemas los que se van a presentar y precisamente se trata de construir reglas para tomar las decisiones mejores posibles, con la mejor información y efectivamente quitar en la medida de lo posible el dilema a los médicos que están decidiendo en ese momento a quienes sí y a quienes no se les dan los tratamientos, partiendo siempre de la condición de recursos escasos. Ni más ni menos, pues tengo aquí en mi mesa el documento, lo puede ya el público revisar directamente en www.aristeguinoticias.com en el trabajo que está presentando nuestro colega Gustavo Sánchez Benítez. Más adelante platicaremos con Marcos Martínez Chacón sobre esta guía bioética de sí, asignación de recursos de medicina crítica. Déjame leer solamente el preámbulo porque un poco nos perfila lo que estás diciendo. Dice, este documento tiene como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda de los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad viral infecciosa nueva causada por el virus tal, el SARS-CoV-2, que tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el COVID-19. Esta guía únicamente debe entrar en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no ser posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada. La guía consta de 2 partes. La primera parte provee el sustento bioético que justifica cierta manera específica de asignar recursos escasos de medicina crítica. La segunda parte describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación. Tendremos todos los detalles un poco más adelante, José Ramón, pero pues ahí está esta guía ya bioética para los casos que se puedan presentar en donde haya saturación de hospitales, donde los recursos sean insuficientes y haya que decidir a quién se le da atención médica o los recursos que en ese momento estén disponibles para la población. Tremendo el asunto. No es México el único país que está tomando esta decisión. No, todos los han tomado, en el caso italiano, en varios países del mundo lo han tomado, porque efectivamente tú lo ponías al inicio con esta idea que es muy importante. Si no logras aplanar la curva, entonces el número de casos de personas en contagio se eleva exponencialmente y eso rompe la capacidad hospitalaria de un país y consecuentemente llegas a esta situación tan fuerte. Creo que es muy importante diferenciar entre lo que pasa en los servicios de urgencia, porque he empezado a observar esa confusión, y lo que pasa con COVID-19. En los servicios de urgencia hay un triaje siempre que se llega ahí. Hay personas, que vienen con una lesión importante, pero no es una lesión que está exponiendo en peligro su vida. Entonces se va clasificando
clasificando, hay 5 grados de clasificación en los servicios de urgencia, aquel que llega en una condición tal que si no es atendido en unos pocos minutos muere, y otros que inclusive pueden venir al día siguiente aunque han llegado a la condición de urgencia. Ahí se hace una gradación de las cuestiones, pero eso no es de lo que se está tratando aquí. Aquí es ya la condición, como lo dice muy bien la guía, de saturación o cerca de saturación, y teniendo que tomar la decisión de quiénes sí y quiénes no van a ser atendidos, y a quienes sí y a quienes no se les van a dar esos recursos escasos. Mujeres embarazadas, miembros del personal de salud que están en una condición de salvar vida, respecto a personas que están en una edad ya muy avanzada y que adicionalmente a eso tienen una serie de enfermedades o una serie de problemas de salud que hacen muy poco previsible que vayan a salir adelante. Entonces, se hace graduaciones, se clasifica, como tú lo decías, se va dando puntajes, y con base en esos puntajes es que se van asignando los recursos escasos. Y sí me parece muy importante que como población y como población informada nos acostumbremos, o al menos podamos prever que esto se nos va a presentar, para que después no se empiecen a generar los actos de violencia que ya se están generando. Seguramente tú viste, con toda la información que tienes, casos muy dramáticos, y yo vi unos en Italia, donde a través de un radio los familiares se tenían que despedir de su familiar enfermo, el familiar que iba a morir pocos minutos después, porque no pueden entrar al hospital. Ayer tuvimos un caso donde unas personas trataron de entrar a despedirse de un familiar. También tuvimos el caso donde entraron a la fuerza para tratar de llevarse a su familiar. Es decir, vamos a empezar a encontrar condiciones muy dramáticas, muy dramáticas. Yo pienso que en un par de semanas esto se podrá exponencialmente, de acuerdo con los datos que proporciona el propio doctor Gatell, y me parece que entonces sí es importante que los distintos hospitales y centros de salud del país vayan previendo cómo van a contender con este mal. No es que nadie lo desee, pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. Bueno, pues así está el panorama. Déjame, José Ramón, recuperar, ahora que hablamos de la fase 3, hace un momento, déjame recuperar la explicación que dio Hugo López-Gatell sobre en qué consiste la fase 3. Ayer lo recuperamos para el programa, pero creo que en función de lo que estamos aquí conversando, no sobra volver a escuchar esta explicación que da el doctor López-Gatell sobre esto que viene. La fase 3, a la que irremediablemente vamos a llegar, como lo decimos todos los días, y vamos a llegar muy pronto, se caracteriza por 2 elementos fundamentales. Uno, como la propia descripción de la fase lo indica, por la propagación dispersa, donde hay ya varios brotes comunitarios que empiezan a conglomerar. Esto, por ejemplo, se manifiesta cuando en una zona empieza a existir un brote de origen, otro brote de origen, y de repente hay una interconexión entre los propios brotes. En un municipio, en otro municipio, y finalmente ya no se puede distinguir cuál es el municipio que aporta los casos, porque existen personas que cambian de lugar a lo largo del día entre un sitio y otro y están vinculadas por cadenas de transmisión. El número de casos suele ser ilustrativo. Habíamos dicho, en la fase 1 hay decenas, en la fase 2 hay centenas, en la fase 3 hay millares, ahorita tenemos más de 4 millares, pero no es por el número por el que se caracteriza la fase 3. Y el elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención. Habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones. Ese era el punto de partida, el reto al que nos enfrentábamos. Entonces, por eso hemos estado trabajando todas estas semanas, ya más de 3 meses, en la reorganización de las capacidades para atender a estas personas, sin olvidar que lo más importante de la fase 2 es evitar que haya un gran número de contagios. Entonces, reiteramos, no es que cuando venga la fase 3 hay que extremar medidas de distanciamiento social, no, ahí ya será demasiado tarde. Lo dijimos
un fin de semana cuando hablamos de la última oportunidad para reducir el número de contagios y hicimos un llamado enfático: quédate en casa, sigue vigente este llamado, quédate en casa para que tengamos una menor cantidad de contagios. Pues esa es la explicación que da el doctor López-Gatell sobre la fase 3. José Ramón, déjame hacer un alto, permíteme presentar un resumen de noticias, volvemos contigo en la conversación. Hay también un tema importante que platicábamos en el WhatsApp para ponernos de acuerdo sobre de qué hablar esta mañana, y tiene que ver con la fragilidad laboral, que tiene que ver con el tema de los trabajadoras y las trabajadoras de este país en un contexto como este. Bueno, entre otras cosas, de esto seguiremos hablando. Volvemos después de este resumen de noticias. Lo mejor de Aristegui Noticias. 332, en tanto que la cifra de contagiados confirmados asciende a 5.014. En total suman para todo el país 5.014 casos, así también han salido 23.040 personas negativas al resultado del laboratorio de COVID, y también se actualiza el número de defunciones a lamentablemente 332. Víctor Hugo Borja, director de prestaciones del IMSS, anuncia que los trabajadores de la salud que laboran directamente con pacientes con coronavirus recibirán un 20% adicional a su sueldo. Este es un bono que significa un 20% de reconocimiento para los trabajadores durante el tiempo que dure la epidemia. Será efectivo a partir del 16 de marzo y reconoce lo que en los contratos colectivos, en nuestro contrato colectivo y en la Ley Federal del Trabajo también lo que se llama infectocontagiosidad. Lo recibirán todos los trabajadores, decíamos, que estén en las áreas de atención a los pacientes, no solo médicos y enfermeras, también camilleros y el resto del personal, como de limpieza también. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradece a su amigo el mandatario de México, López Obrador, y afirma que demostró tremenda inteligencia durante las reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para acordar la reducción de la producción del crudo. Un muy buen amigo, se ha convertido en un amigo mío. El presidente de México mostró una gran flexibilidad. El presidente López Obrador mostró gran flexibilidad y tremenda inteligencia haciendo lo que hizo. No fue tan fácil para él. Quiero agradecer a México y al presidente. Es un trato muy histórico, muy histórico. Veremos cómo va todo. La Organización Mundial de la Salud reporta que el coronavirus es 10 veces más mortal que la influenza H1N1, que tuvo su mayor brote en 2009. Hasta el momento, 118.623 personas han muerto a causa de la nueva cepa de coronavirus y 1.950.000 personas han dado positivos a las pruebas en todo el mundo. Sabemos que COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es mortal, 10 veces más mortal que la pandemia de influenza de 2009. Los médicos del Hospital General de Tijuana en Baja California están cayendo como moscas por falta de equipo de protección contra el coronavirus, denuncia el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. Y obviamente a mí lo que me preocupaba más, y me sigue preocupando ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social, y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas, porque no se le dio la protección a los médicos. De nada servía que se los diéramos en el Hospital General si no se los daban en el Seguro Social. Y ahora tenemos una necesidad tremenda. El problema del Seguro Social afectó a la salud del Estado. 2 de los 4 hospitales de la Ciudad de México que fueron destinados para atender a pacientes con coronavirus ante la inminente declaratoria de la fase 3 ya se encuentran listos casi al 100%, informa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 32 unidades hospitalarias. En este momento son 4 las que están orientadas a COVID-19. Son el Belisario Domínguez, el Enrique Cabrera, el Hospital General de Tláhuac y el Pediátrico de la Villa para atender a niños y niñas. Entonces, todos los demás, que hay muchos maternos infantiles, otros hospitales generales, etcétera, etcétera, siguen atendiendo a las personas
como normalmente la habían atendido. Pero obviamente al desplazar estos 4 hospitales, pues hay una demanda que no se cubre. Esa demanda, una parte será cubierta por los hospitales privados y otra por los otros hospitales. El Fondo Monetario Internacional aprueba destinar fondos para que 25 países pobres, en su mayoría de África y Medio Oriente, puedan dirigir sus recursos a combatir los efectos económicos y de salud de la pandemia del coronavirus. Esta y más información en www.aristeguinoticias.com. En el mundo del deporte, los gestos de solidaridad no paran ante el avance del coronavirus COVID-19. Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, a través de su fundación, hizo un donativo consistente en equipo de reanimación, respiradores y monitores, además de material sanitario para un hospital de Bujía, Argelia, país de origen de sus padres. Argelia es una de las naciones africanas que más casos de COVID-19 registra, con 1.700 contagiados y más de 200 fallecidos. Asimismo, jugadores y cuerpo técnico del Club Sevilla donaron camas equipadas al Hospital Virgen del Rocío de la ciudad andaluza. Y Tottenham Hotspur se convirtió en el primer club de la Premier League de Inglaterra en habilitar su estadio como hospital y ponerlo a disposición del Servicio Nacional de Salud. 4 áreas de la Casa de los Spurs en Londres darán servicio a pacientes ambulatorios para liberar espacio en los centros médicos ocupados en atender a los afectados por el coronavirus. El vestidor local será habilitado como unidad de maternidad. Las salas de entrevistas y el área de árbitros serán consultorios y áreas de escaneo, y el vestidor visitante será la sala de parteras y oficinas administrativas del personal del Servicio Nacional de Salud. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad.
Regresamos. José Ramón Cosío. Entramos en la parte final de esta mesa con el doctor José Ramón Cosío. Bueno, pues decía hace ratito, antes de irnos a los anuncios y el resumen, José Ramón, que otro tema de enorme importancia es el trabajo. La salud, la economía, la circunstancia general, pero el trabajo de las personas y en lo que puede derivar una circunstancia que, bueno, pues en algún punto se va a presentar, que no tenemos claridad de su dimensión, pero por lo pronto estamos en una emergencia sanitaria. Hay una determinación de orden sanitario que indica, se ordena, incluso la palabra en el documento oficial es se ordena suspender actividades, salvo las actividades determinadas en el propio documento. El planteamiento es que se le pague a las personas del sector formal lo que hasta este momento han estado ganando, pero no necesariamente está ocurriendo eso. Y no sabemos qué tipo de situación se pueda dar si las empresas despiden personas en este o en futuros e inmediatos contextos. ¿Qué escenario ves en la materia de trabajo y laboral, José Ramón? Mira, el 23 de marzo se dictó por el Consejo de Salubridad General un acuerdo en el cual se decía que COVID-19 era una enfermedad grave y de transmisión y que podía poner en peligro la vida. Esta determinación que dio el Consejo de Salubridad me parece que calificaba conforme a la Ley Federal del Trabajo como contingencia sanitaria. Y si se hubiera mantenido esa determinación, efectivamente los patrones hubieran podido determinar la suspensión de las relaciones de trabajo y pagarle a los trabajadores solamente un salario mínimo hasta por un mes. Sin embargo, el 30 de marzo se determinó que COVID-19 estaba en una condición de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, al declarar fuerza mayor, se evitó el mecanismo anterior de contingencia sanitaria y lo que hoy subsiste es precisamente el término fuerza mayor, y eso obliga a los patrones a mantener las relaciones laborales como si nada hubiera pasado, porque ese es el supuesto que prevé la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que la condición de los trabajadores, más allá de la condición de los patrones, que también es toda una discusión, está protegida conforme a esta determinación que se tomó el 30 de marzo. Ahora, como las relaciones laborales no se han modificado sustancialmente en términos jurídicos, no digo en términos económicos o sociales, pero sí en términos jurídicos, cualquier despido sería un despido injustificado. Desafortunadamente las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas porque vino la contingencia y entonces tampoco hay un lugar claramente al cual se pueda acudir o masivamente acudir para presentar las demandas. Pero un despido hoy sería un despido injustificado, insisto, y se debería tratar como si estuviéramos en un tiempo ordinario para efectos de la legislación laboral. Me parece que es la situación. Y por supuesto es importante que los inspectores del trabajo, tanto de la Ciudad de México como los federales, pues estén participando, estén visitando las empresas para mantener las relaciones laborales. Ahora, como está recayendo sobre los patrones el pago de los salarios de los trabajadores y no se está generando una productividad, ahí es donde me parece de gran importancia que el gobierno federal, sobre todo el gobierno federal, pero también ya lo han empezado a hacer algunos gobiernos de las entidades federativas, el otro día lo anunciaba así el gobernador Alfaro, empiecen también a apoyar a los patrones para que no se generen quiebras en las empresas. Porque, insisto, los patrones hoy están asumiendo el pago de un salario que no está generando una producción, pero no están recibiendo un beneficio. Ayer, afortunadamente, el Consejo Técnico del Seguro Social generó finalmente, y qué bueno, una modificación al calendario de pagos de las cuotas de seguridad social, con lo cual le da un poco de aire a los propios patrones para enfrentar esta condición. Esa me pareció una medida muy importante. Les están cobrando un interés, pero es un interés pequeño y pueden calendarizar los pagos en una forma, digamos, mucho más fácil, mucho más conveniente. Esos son el tipo de cosas que me parece que debieran estarse haciendo, porque a los patrones ya se les estableció esa obligación de pagar salario completo, pero no están recibiendo estímulos económicos para poder mantener las empresas, que no vayan a quiebra y que después esto sea muy complicado de lograr una reactivación económica.
Ni más ni menos, pues así está el panorama. Mencionaste a Enrique Alfaro, ya bueno, del pacto fiscal ni hablamos, ¿no? En este momento en donde está planteando el gobernador de Jalisco revisar el pacto fiscal. Hace rato hablamos con el Bronco de Nuevo León y bueno, pues dijo, sí, contestamos eso los gobernadores que estábamos reunidos en su momento a una pregunta de lo que estaba diciendo Alfaro, pero no es el momento para discutirlo, dice el Bronco de Nuevo León. Lo mismo dijo el de Oaxaca ayer que hablamos con él, pero bueno, ya que estuvo el tema y que esté el tema ahí, ¿qué dices de eso? Pues mira, sí sería realmente muy complicado en este momento. No, bueno, sería una barbaridad empezar a discutir ese tema ahorita, ¿no? Sí. A discutir ese tema. Hay una igualdad, casi en todos los impuestos podría cobrarse impuesto sobre la renta, valor agregado, etcétera, salvo unos pocos que son propios de la Federación, podrían tener una forma de recaudación semejante la Federación y los estados. Esto te generaría una doble recaudación. Entonces creo que no es, tendrías que pagar, digámoslo así, un impuesto sobre la renta federal y un impuesto sobre la renta local, o un IVA federal, un IVA local. Creo que sería un momento extraordinariamente complicado. Lo que sí estoy entendiendo de parte del discurso, en la parte, digamos, un poco menos evidente, es que están los propios gobernadores pidiendo que se lleven a cabo algún tipo de apoyos para ellos. Y esto me parece que tuvo un inicio muy desafortunado con Insabi. En la parte final de la entrevista de la participación del doctor López-Gatell del día de ayer, él decía, bueno, es que estaba muy mal todo el servicio médico y tradicionalmente, bueno, hay parte de verdad, pero también hay que recordar que en este gobierno se hizo o se quiso hacer o se está haciendo, no lo sé en qué estado se encuentre, el traslado del Seguro Popular al Insabi. El Insabi no ha acabado de desarrollarse plenamente y estaban forzando a los gobernadores de los estados a adherirse a Insabi y transferir una gran cantidad de sus recursos para tener una condición centralizada. Creo que en ese sentido nos agarra muy mal parados el sistema hospitalario porque estaba en un momento de transición, pero me parece que la manera en la que se quiso imponer el modelo Insabi, lo voy a decir así, a los gobernadores de los estados, es parte de las fricciones que hoy en día se están teniendo y me parece que subyace un poco o un mucho a la discusión de rehacer el pacto fiscal, esta manera en la que se hicieron las cosas. Creo que si las partes no encuentran formas más racionales de acomodarse en este momento, sí podríamos estar encontrando pues diferencias muy grandes, tensiones muy grandes, y ya sabemos que en otros momentos de nuestra historia las tensiones entre la Federación y los estados pues nos ha producido resultados terribles. El siglo XIX está lleno de estos episodios en donde las élites locales jugaban o luchaban contra las élites federales y eso nos distorsionó enormemente, no solo el modelo federal, sino realmente toda la gobernabilidad. Ojalá que de un lado y de otro haya una moderación, haya una mesura en este sentido, y si se quiere discutir el pacto fiscal, pues qué bueno que se discuta. Esto está de 78 con la ley que emitió el presidente López Portillo, que propuso el presidente López Portillo, pero sí creo que no es un buen momento para entrar en una discusión tan de fondo, con recursos escasos, con recesión mundial, con el precio del barril de petróleo a $18, en fin, con una gran cantidad de indicadores y además una crisis social y política que se puede venir por la falta de suministros. Ojalá que esto no se abra, al menos como discusión en este momento, y lo dejemos para ahora que salgamos de esto. Así es, bueno, pues estaremos hablando, José Ramón, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana, y bueno, te seguiremos el próximo viernes. Estuvimos siguiendo tu mesa en la serie 2020, la pandemia. Más adelante tendremos un resumen de lo que pasó en esa hora de transmisión en vivo en nuestra plataforma digital, así que bueno, gracias por participar en la serie especial y seguiremos hablando. Al contrario, Carmen, gracias por la oportunidad, como siempre. Saludos. Al contrario, afectuosos. Gracias para ti, y más adelante tendremos una recuperación de las partes más, de una selección de momentos de la mesa con José Ramón Cosío el viernes pasado en la pandemia 2020. Por cierto que estaremos también siguiendo de cerca lo que pasó ayer con el doctor Daniel Sobato en esta misma serie. Bueno, tuvo invitados de primera, de América Latina, gente de primer nivel en esta discusión también de otros lugares del mundo, en este caso del continente americano. Así que de esto hablaremos más adelante, pero